si amas más este mundo que el venidero. Es una diferencia grande, ¿no? Este mundo es finito y tiene fecha de caducidad. Una fecha que no sabemos. Pero sabemos que hay revelación bíblica que así lo indica. Y de hecho está en Segunda de Pedro, capítulo 3, creo que el versículo 11, que está recomendado para leer en la lección. Le vaya allá y lee Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 14, para que pueda ver el contexto completo, y son unos versículos que recomiendan leer acá, en la lección. Entonces, para que tengas la respuesta a esta pregunta, quédate en la lección. Entonces, hoy el título de la lección es Vivir en el mundo sin pertenecer al mundo. Reto. Es un reto difícil vivir en el mundo sin pertenecer a él. Miércoles 25 de marzo, permanecer en toda la voluntad de Dios. Lección número 13, versículo para memorizar. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús, uniendo el cielo con la tierra. Última lección, ¿okay?, del folleto. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza es solamente para ti, Padre. Oh Dios, te damos las gracias porque tenemos la oportunidad de estudiar tu palabra una vez más. Perdona nuestros pecados, mi Dios, y límpianos de toda maldad. Que tu Santo Espíritu nos tome enteramente y podamos vivir conforme a tu voluntad. Esta es una oración que hemos hecho en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Otra pregunta que hay. ¿Cuál es el principal problema de la Odisea? Porque también vamos a hablar de la Odisea. También esta pregunta va a ser respondida en el transcurso de la lección. Entonces, para poder iniciar la lección, vamos a leer Colosenses capítulo 4, versículos 14 y 15, y después vamos a leer Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 10 y 11, y vamos a ver un versículo ahí que nos va a sorprender, sobre todo porque va a romper con una creencia que hay en algunos lugares, ¿ok? Entonces dice, Colosenses capítulo 4, versículos 14 y 15. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. O sea, recuerden que Pablo está haciendo un resumen aquí de las personas que están con él, ayudándolo en Colosas, mientras estaba encarcelado. Versículo 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Ninfa tenía una iglesia en la Odisea. Pero ahora vemos algo triste aquí en 2 de Timoteo capítulo 4. En el versículo 10, miren lo que dice, qué pasó con Demas. Dice, vamos a leerlo del 9 para tener el contexto. Le está escribiendo Pablo a Timoteo, procura venir pronto a verme, le dice, porque Demas, que estaba con él en Colosas, me ha desamparado, amando este mundo. Demas dejó la iglesia, hermano, por amor al mundo. Tal vez era parte de en la parábola, cuando vino la persecución, cuando vino la prueba, o el amor al mundo, el amor a las riquezas, aunque parece que estuviera más en ese contexto, porque Pablo explica, amando más al mundo, no amando al mundo. Cuando el amor a las riquezas o los problemas van ahogando la plantita, deja de recibir la luz y finalmente muere. Esto le pasó a Demas. Entonces vamos a culminar, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Ok? Crescente fue a Galacia, a la misión, Tito está en Dalmacia. Entonces, solo Lucas está conmigo, versículo 11. Toma a Marcos, tráelo contigo porque me es útil en el ministerio. Entonces vemos aquí lo maravilloso, ¿no? Después de aquel conflicto que hubo entre Bernabé y Pablo por Juan Marcos, ahora Pablo dice que le es útil, gloria a Dios, que vemos que Marcos fue finalmente transformado. De hecho, hay un evangelio que escribió Marcos. Entonces, mis amados, el apóstol Juan nos indica que no amemos al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y Santiago va más allá, porque dice que todo aquel que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces no se puede amar a dos señores,
porque terminarás amando a uno y desechando al otro. O sea, no se puede vivir una doble vida, mi amado, porque esa doble vida finalmente te va a destruir. Por eso que el contexto de la iglesia de la Odisea, tibio, frío y caliente, es tibio, y el resultado de la tibieza es que los tibios van a ser vomitados de su boca. No es que te voy a vomitar de mi boca, como traducen muchas de las Biblias, ¿no? Entonces vemos. Ahora, se recomienda leer diferentes versículos que yo recomiendo que vaya a la lectura para que pueda profundizar en la lección, pero yo voy a dar un resumen general. Marcos 13, del 32 al 37, Tito 2 al 14, que ese sí lo vamos a leer. Segunda de Pedro 3, 10 al 14, también les recomiendo que lo lean. Y finalmente, Apocalipsis 3, del 17 al 21, vamos a profundizar un poquito más allí también. Entonces, vamos a ver qué hay aquí en común. Vamos a ir adelantando a Tito para que podamos verlo. Pero dice así, ¿ok? En Marcos lo que principalmente dicen esos versículos, pero les recomiendo una vez más que vayan y lo lean. O sea, por cuestión de tiempo no voy a leer todos los versículos, pero sí le recomiendo a usted que vaya y lo lea. Pero básicamente lo que dice es que velad y orad, porque nadie sabe la venida, la hora o el día de la venida de Cristo. No sea que venga y sos halle siendo infieles, básicamente resumiendo. Ahora Tito va un poquito más allá. Tito capítulo 2, versículo 11 al 14 dice: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. ¿A quién? A toda la humanidad, versículo 12. Y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Versículo 13. Mientras aguardamos la esperanza bienaventurada, es el versículo más maravilloso de toda la Biblia, la manifestación gloriosa de nuestro Señor, gran Dios y Salvador Jesucristo. Versículo 14. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Ok? Entonces, ¿qué en síntesis dice Tito capítulo 2, versículo 11 al 14? Que la gracia de Dios se ha manifestado para toda la humanidad y esta nos capacita para que renunciemos a toda impiedad y los deseos mundanos y vivamos en este mundo piadosa, justamente. ¿Ok? Entonces, segunda de Pedro 3, 10 y 14, les dije que estaba en el contexto de que también Cristo viene como ladrón, porque este mundo, amado, este mundo tiene fecha de vencimiento. ¿Ok? Entonces, no dejemos lo eterno por lo terrenal, lo eterno por lo pasajero, lo constante por lo terrenal. O sea, sabemos que nuestros sentidos y nuestra naturaleza pecaminosa nos quieren hacer amar las cosas que vemos, pero amemos más bien las cosas que no vemos, porque Cristo mismo lo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y precisamente recuerde que la primera pregunta que vamos a responder el día de hoy: ¿cómo puedes saber si amas más a este mundo o al venidero? ¿Ok? Entonces dice, finalmente Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 al 21 es el contexto del mensaje de la iglesia de la Odisea. Entonces dice, habla el ángel a la iglesia de la Odisea, el testigo fiel y verdadero, y dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, dicen las traducciones. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero la traducción real dice, estoy a punto de vomitarte de mi boca. ¿Por qué? Porque le produce náusea a Cristo. Náusea ver una persona que está un ratico en el mundo y un ratico en la iglesia, moviéndose entre los dos mundos, ni frío ni caliente. O sea, el que no es ni frío ni caliente está perdido, mi hermano. Si eres frío, bueno, ya tú sabes dónde estás. Si eres caliente, estás mejor aún. Pero si eres tibio, eres parte de los fríos, porque el resultado va a ser el mismo. Vas a ser vomitado de la boca de Cristo cuando le digas, Señor, pero en tu nombre hice muchas obras buenas, Señor. En tu nombre saqué muchos demonios. En tu nombre alimenté a los pobres. En tu nombre, Cristo tristemente va a decir, apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no tuviste una relación real con Él.
estabas un ratico con él, luego lo dejabas para irte un ratico al mundo. Ejemplo de esto, amado. Ejemplo de esto. Escuchando música secular, utilizando los sentidos como instrumento de iniquidad. ¿Okay? Música secular toda la semana, entonces cuando llegas el sábado a la iglesia, los himnos te parecen aburridos, lentos, porque no tienen sabor. ¿Cómo vas a cambiar un chocolate por una zanahoria? La zanahoria también es dulce, pero el sabor no se compara. ¿O sí? O sea, duras toda la semana haciendo cosas del mundo, porque tenemos que trabajar, tenemos que estar en el mundo, pero no ser del mundo. Porque más bien nosotros tenemos que alumbrar al mundo, porque el mundo está en oscuridad. Y vosotros sois la luz del mundo, dijo el Señor. O sea, un candelero no se pone debajo de un almud, sino que se pone encima para que alumbre toda la casa. ¿Y qué tal si la sal pierde el sabor? No sirve más para botarla y pisarla. ¿Qué es lo que va a pasar al final con los tibios? Entonces dice, porque dice que de nada tienes necesidad y crees que eres. Vamos a leerlo, porque estoy parafraseando aquí. Vamos al versículo para que vayamos al versículo como tal. Dice, ok. Lo voy a leer desde el 14, completamente. Dice, escribe el ángel de la iglesia, lo dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí vienen los versículos. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y aquí está la parte trágica. Pero no sabes, no es que solamente dice que eres rico, no sabes, estás en ignorancia y la palabra de Dios te está dando tu diagnóstico, nos está dando el diagnóstico a mí primeramente. Yo no sé que soy desventurado, pobre, ciego y estoy desnudo. Entonces el versículo 18 dice, por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus colirios con ojos, unge tus ojos con colirio para que veas. Dice el versículo 19, yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, dice el Señor. Y aquí está el problema, la segunda pregunta. ¿Cuál es el problema de la iglesia de la Odisea? El problema de la Odisea es el problema que tenemos nosotros hoy, la justicia propia. El mismo problema que tuvo Israel cuando llegó al monte de Sinaí. Creemos que nosotros, por nosotros mismos, podemos lograr obedecer. Porque se nos ha explicado en nuestra iglesia por el pasado. Por eso es que es tanto celo con lo que estudiamos ayer, con la palabra perfección, por el perfeccionismo y todo esto, pero nada que ver como lo explican. Pero sí hay una base para ese temor, ¿ok? ¿Por qué? Porque usted ha escuchado y tal vez es lo que dice, Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y aparte que nosotros somos el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. ¿Sí? Si eres de los que dice eso, ten mucho cuidado porque usted, ni yo, ni usted, ni yo podemos guardar los mandamientos de Dios. Eso es mentira. Es una mentira que Satanás nos quiere hacer creer. En tu fuerza, en mi fuerza, no lo podemos hacer. ¿Okay? Y si lo pudieras hacer de todas maneras, eso de nada vale ante Dios. ¿Por qué? Porque hay una sola obediencia que es la que Dios acepta, que es la obediencia de ¿quién? De Cristo. Y cuando yo acepto que Cristo pagó por mis pecados, porque yo pequé, acepto su justicia, me es imputada y me es dada, me es impartida también. Y a partir de ese momento Dios me declara justo. ¿Y qué sucede cuando Dios declara algo? ¿Qué pasó cuando Dios dijo, hágase la luz? Cuando Dios dice que te puso las vestiduras de justicia de Cristo y eres justo, ¿qué pasas a hacer desde ese mismo momento? Justo, porque Dios lo ha dicho y su justicia es una realidad. Una vez más, Ezequiel 36, 20 al 27, esa es la forma en que se aplica y se imparte la santidad
Hebreos capítulo 13, 20 y 21. Por la obra de Cristo. ¿Okay? Por eso, ¿qué hay en común en todos estos versículos que estamos leyendo que hablan de la gracia? Únicamente la gracia de Dios manifestada por medio del Evangelio nos hace salvos. La justificación por la fe. ¿Qué es la justificación por la fe una vez más? Es la obra de Dios que abate en el polvo la obra del hombre y hace por éste lo que éste no puede hacer por sí mismo. Salvarse es serse obediente. Nosotros no podemos, porque esto es espiritual. Necesitamos nacer de nuevo, porque si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de los cielos. Ok, seguimos. Entonces, la pregunta era, ¿cuál es el problema de la Odisea? Y el diagnóstico perfecto está en el versículo 20. Porque Cristo me dice a mí, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cristo te está invitando hoy, está tocando tu puerta. Ábrele la puerta de tu corazón. Deja que Cristo more en ti. Muchas veces hemos escuchado este versículo en campañas evangelísticas, en predicas evangelísticas, en los llamados para decirle a la gente que Cristo está tocando su corazón. Es verdad, Cristo está tocando los corazones porque el Espíritu Santo lucha con todos. Pero el contexto de este versículo real es para ti, para mí, como laodicenses, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Porque creemos que somos ricos y no sabemos que somos pobres, ciegos, desventurados y andamos desnudos. Lo que dice la palabra, hermano. Esto es literal, esto no es simbólico. ¿Ok? Literal en el contexto. ¿Ok? Porque no andamos desnudos sin ropa, sino desnudos de la justicia de Cristo. Andamos en nuestra propia justicia. Andamos como Caín, presentando frutas y verduras en el sacrificio en vez de llevar el cordero que es Cristo. De andar con el cordero que es Cristo, como lo hizo Abel. Eso es básicamente lo que está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque Cristo está fuera de tu corazón y de mi corazón. No has dejado que la gracia se transforme y Él empiece a morar en ti. Y dice, al que venciere, que es la garantía de que no todos van a ser vomitados. No es que te voy a vomitar de mi boca, sino que estoy a punto de vomitarte. Al que venciere, daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y estoy sentado con mi Padre en el trono. Gloria a Dios. Entonces dice el penúltimo párrafo. Jesús y los apóstoles nos advierten con frecuencia que velemos, que estemos alerta y preparados en todo momento para la venida del Maestro. No nos tome por sorpresa. Lamentablemente, al igual que los discípulos que no hicieron caso al mandato de Jesús, velar y orar, muchos no harán preparativos necesarios. Todo se reduce a quién o qué es dueño de nuestro corazón, ya que no podemos servir a dos señores. Entonces, ¿cómo podemos saber si amas más al mundo, a este mundo que al venidero? ¿Qué es lo que ocupa tus pensamientos, mi amado? Si tú estás más preocupado por tu carrera de ingeniería, por la esposa que vas a tomar, y estoy hablando contigo, joven. Joven, ¿por qué joven? Porque el joven piensa que tienes un futuro muy largo por delante. Entonces hay que prepararse para este mundo y está bien, hay que hacerlo, sí hay que hacerlo. Hay que pensar en tu pareja idónea, claro que sí, pero la prioridad es la mira ya en el reino de los cielos. O sea, ¿cómo vivo yo la misión? ¿Tengo amor por las almas? Porque si no hay amor por las almas, lamentablemente es producto de que amamos más a este mundo. Decimos que Cristo viene pronto, pero estamos viviendo como si Cristo viniera dentro de 50 o de 100 años después. Oramos por lluvia y nos reunimos en un estadio porque hay sequía, pero no llevamos la sombrilla o el paraguas creyendo que la lluvia va a venir por causa de la oración. Es la verdad y te lo tengo que decir, mi amado. ¿Realmente estás esperando a Cristo? ¿O
estás más preocupado por qué vas a hacer mañana. De la respuesta de esta pregunta depende tu eternidad. Porque si mi preocupación es más por qué voy a hacer mañana, es porque amo al mundo y mi destino va a ser el mismo del de demás. Cuando vengan las pruebas, que falta poquito para que venga, cuando venga la fulana ley dominical, no hay chance de prepararse. No es como dice, ay sí, me voy para el campo. Y diga, no, mi amado. Usted el día del examen no empieza a estudiar. Porque si no has estudiado, cuando llegue el día del examen vas a sacar un tremendo cero, ¿o no? ¿O de dónde vas a sacar el conocimiento para contestar ese examen? Empieza hoy, porque Cristo está ahorita tocando la puerta de tu corazón. Su gracia te va a transformar, su gracia te va a preparar, su gracia te va a hacer soportar las pruebas que vienen para este mundo. Recuerda que cada día tiene su propio afán. No estés pensando en persecuciones ni nada por el estilo. Piensa en el hoy. Hoy viví conforme a la voluntad de Dios, como oraba Epafras por la gente de Colosas, como oro yo por todos nosotros, tú que escuchas la lección, para que Dios pueda desarrollar su carácter en ti y podamos estar todos unidos como una gran familia allá en casa y podamos recibir ese abrazo tan anhelado de Cristo Jesús, amado. Es un anhelo, deseo anhelante que tengo y espero que usted también lo tenga, de encontrarse con Jesús. Y aparte, ¿qué siente su corazón ante tanta maldad, tanta desolación, tanto desastre en este mundo? ¿Siente su corazón misericordia por las almas que están sufriendo? ¿O no siente nada? Lo que le preocupa es que a usted le vaya bien y que el negocio prospere y que las clases salga bien. ¿Qué es lo que le preocupa? El amor por las almas y los tesoros en el cielo han de ser lo que nos mueva. Porque todo lo que está aquí, incluyendo el título de ingeniero, médico, profesor, programador, todos esos títulos van a ser consumidos por el fuego, mi amado. Aún los de teólogo van a ser consumidos por el fuego. ¿Por qué? Porque aquí lo que el Señor desea que desarrollemos no es religión, es una relación con Él para que Él pueda venir a vivir a ti en tu corazón y puedas desarrollar su carácter en ti y la tierra sea alumbrada con su gloria. Para una sola cosa fuimos creados, para una sola cosa estamos aquí. Isaías 43:7. Y todos los llamados por mi nombre, para la gloria mía, los creé, los formé y los hice. Ni siquiera es para la salvación, mi amado. La salvación es un beneficio colateral, pero aquí lo que está en juego es la gloria de Dios. Y así como Moisés, eso es lo que te debe mover a ti y a mí. Que Dios sea glorificado y encontrarnos con Cristo, porque Cristo te ama o no te ama. Murió por ti, dio su vida por ti, dio su vida por mí. Eso es maravilloso entenderlo, aceptarlo, creerlo, atesorarlo en el corazón. Eso va a transformar tu vida, mi amado. Amado, rindamos nuestra vida a Cristo. Si aún no lo has hecho, comunícate conmigo. Como he dicho anteriormente, yo te pondría en contacto en cualquier parte del mundo donde te encuentres con un hermano adventista para que pueda guiarte con los estudios bíblicos y puedas tomar decisión de vida para vida. El tiempo es corto. Esto no es un eufemismo, no es simplemente un eslogan, es la verdad. Cristo está a las puertas. La venida de Cristo hoy es más inminente que nunca. Es tu derecho a no creerlo, pero es mi deber anunciarlo. Esto es lo que estoy diciendo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más estamos agradecidos a ti por tu bondad, por tu misericordia, por el amor que nos has dado, mi Dios. Perdona nuestros pecados, oh Padre, límpianos también de toda maldad.
Que tu Santo Espíritu nos tome enteramente y podamos vivir conforme a tu voluntad. Tómanos, oh Dios, enteramente, como tú haz con nosotros lo que tú quieras hacer. Saca de nosotros el amor al mundo, si hay amor al mundo. Transfórmanos, oh Padre, ayúdanos. Nosotros por nosotros mismos nunca vamos a lograr hacerlo. No podemos, ni queremos. Ayúdanos, Padre. La gloria es solamente tuya. Perdona nuestros pecados, límpianos de maldad. Oración que hemos hecho en el poder, que es el poder sobre todo el universo. Y en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. Maranata.